Doctor, en sala nos encontramos 15 asistentes y ya hemos retrasados 3 minutos. Si usted quiere dar inicio y yo dejando ingresar a las demás personas. Gracias. Doctor, el micrófono parece que está apagado porque no le escuchamos. Ahí sí me están escuchando, por favor. Sí, señor. Listo, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación y vamos a hacer este diálogo en este espacio que nos permite la Universidad Nacional Abierta y a Distancia sobre cosmovisión y buen vivir. Antes que hablar de la cosmovisión y del buen vivir, es importante que nosotros pensemos o tengamos una mirada desde esas posibilidades que nos da la existencia y la vida como tal. Entonces la propuesta nace como esas relaciones del hombre-naturaleza. Entonces para entender la cosmovisión de nuestros pueblos, vamos a, vamos a compartir esas otras miradas y esas otras lógicas. Aquí miramos en pantalla dos figuras antropomorfas, son dos figuras arqueológicas pertenecientes al Museo Pachamilli, que se encuentra ubicado en Colombia, en el departamento de Nariño, en el municipio de Chachagüí, Nariño. Estas dos figuras son importantes porque, para hablar de la cosmovisión, tenemos del lado izquierdo, al frente a nuestras pantallas, un hombre, una figura antropomorfa masculina, con figuras geométricas sobre su cuerpo en la parte frontal, en la parte lateral y en la parte posterior. Igualmente, del lado derecho, tenemos una figura femenina con tatuajes o pintura corporal sobre su frente, su lateral y la parte posterior. Estas dos figuras son importantes porque dentro de la tradición, en los apus, en los cerros, en las montañas, antiguamente nuestros ancestros colocaban agua de lluvia sobre estas vasijas que más o menos tienen una altitud de unos 60, 70 centímetros de alto. Y sobre ese depósito de agua honraban a la lluvia. Y estas eran enterradas en unos nichos sobre las montañas que son masculinas y femeninas, estas montañas, y en estos nichos eran depositadas estas figuras que se les denomina figuras o que contienen un espíritu, que es el espíritu del agua, y es el espíritu que va a habitar a las montañas. En el momento que había sequía, estas figuras eran sacadas, estos seres sagrados, estos seguá o espíritus, eran sacados de la montaña y se hacían rituales para que la lluvia restablezca a estos sectores donde había sequía. Entonces, buenas tardes a todos, bienvenidos con esta pequeña introducción. Iniciamos la conversación de cosmovisión y buen vivir. Para entender un poco o entrar en esa dimensión, en ese diálogo y en esos saberes de la cosmovisión, en las culturas andinas manejamos un margen, se maneja un margen, más que todo no margen, sino esos espacios que dinamizan la existencia y la vida de estas comunidades en nuestros territorios. El templo de Curicancha es un templo muy, muy especial, es una lámina de oro sobre una gran pared, sobre todo para los incas, donde dinamizan y donde dimensionan todas las bondades de la naturaleza. Entonces vamos a mirar el huevo cósmico en la parte superior, los ejes que están en la parte superior, el arriba, el intermedio y el abajo, dignificando en la parte superior la estrella del sur, la cruz del sur, el chacana del sur.
Y aquí se encuentra en este espacio, en esta cancha, por eso se llama el templo de Curicancha, cancha asociado en lengua quechua a espacio sagrado, donde habitan todos los fenómenos naturales y todo el universo, que para nuestros andinos es el Pachamiji, Pacha dignificando a la piel, al vientre, al útero, toda la dignificación de la madre. Y Miji, el movimiento que tiene todo lo celeste, en este caso es el universo. Entonces aquí está dignificado el universo y ese universo tiene dentro de su cuerpo todas unas bondades. Aquí ya a la luna, al Inti, al sol, a los luceros, al verano, a la nube, al invierno, a la niebla, al granizo, al rayo, a Iyapa y a todos sus hijos, al hombre y la mujer. Y a las cochas, las lagunas, a los malqui, los árboles, a las paltas, todas las bondades del universo y la madre tierra. Y esa asignación de la madre tierra se le denomina alpa mama. Alpa significando a la tierra y mama es una asignación que le dio el español cuando llegó a América como a la dignificación de la madre. En esa cosmovisión encontramos tres ejes fundamentales, tres ejes sagrados. Cuando hablo de sagrado es la concepción de la cosmovisión para nuestros territorios, entendiendo que estas cosmovisiones y estas realidades y estas lógicas se gestan en estos territorios, ¿sí? Porque esta otra lógica donde nosotros entramos desde, desde esa otra lógica a indagar y a traducir estas cosmovisiones, siempre va a existir unos sesgos, ¿sí? Unos vacíos que no nos permiten entender esas dinámicas tan profundas y tan dimensionales como hacían o como lo tenían nuestros ancestros. Hanan Pacha se asigna al mundo de arriba, a lo celeste, al futuro, a las aves, en este caso para los andinos el cóndor, que es el yachay. El yachay representa al espíritu del chamán, al espíritu del abuelo, del sabedor. Y el Kai Pacha, que es el mundo de aquí, es el mundo terrestre donde nosotros habitamos, el presente, dignificado por el felino, el puma y el ruay. Aquí en esta intersección se sienta el chamán, se siente el médico tradicional. Y el Ucupacha, que es la representación del mundo de abajo, es el submundo, el mundo de los muertos, donde nos encontramos con el pasado, dignificado por la serpiente, Amaru Katari, y el Munay. Entonces, dentro de esta relación, los pueblos conciben estos tres mundos, donde se definen los espacios y las interconexiones sagradas con el mundo de los espíritus. Para nuestras comunidades andinas, el puente de conexión con los territorios existenciales, con la parte espiritual, entendiendo que esa tríada entre lo físico, lo espiritual y lo mental se da en esas dimensiones de lo humano. Y cuando hay esa relación y ese vínculo con la naturaleza, esa comunicación sagrada marca el hito en el pensamiento andino. Entonces vamos a mirar la chacana del sur, una cruz cuadrada que dignifica orientaciones que en el mes de mayo se colocan sobre el cielo, en la parte celeste, y nuestras comunidades andinas dignificaban esas relaciones, esas orientaciones astronómicas con la relación con su propia vida y su dinámica social. Entonces vamos a mirar que la existencia de Pachacamac, en este caso en la parte superior, dignificado por el solsticio de invierno, en este caso es Pachacamac Dios. En su lado derecho la luna, al este, al oeste el sol, la estrella vespertina, la matutina, el día, el verano, el invierno, la noche, la nube, la lluvia, el rayo, el arco iris, la madre tierra, las cumbres, los animales, el agua, la mujer, el varón, y en la parte inferior que se dignifica hacia el 22 de diciembre, que marca el solsticio de verano, donde hay fortaleza y esa relación con los cultivos. Entonces vamos a mirar en la parte circular unas fechas que astronómicamente
se armonizaban con la vida social de las comunidades. Para entrar en nuestros territorios históricos, en la comunidad, por ejemplo, de Los Pastos, donde estamos realizando investigación hace muchos años, para hacer esa ubicación geográfica norte del Ecuador, sur de Nariño, territorios que habitaban las comunidades de Los Pastos, y donde el departamento de Nariño tiene muchas culturas a nivel prehispánico. Entre las más representativas están Los Pastos, Quillacingas, Tusa y Piartal, donde en el mapa, que la podemos mirar en la parte inferior, hacemos alusión al territorio de las comunidades de Los Pastos. Entonces, ¿cómo piensan estos territorios andinos del departamento de Nariño, teniendo en cuenta esa relación etnohistórica y etnoarqueológica a través de excavaciones e investigaciones que se han realizado en estos territorios, y cómo desde las nuevas posibilidades investigativas, desde la evidencia arqueológica, que es la evidencia material que tenemos, logramos redimensionar esas arquitecturas cosmogónicas, cosmológicas y de cosmovisión, desde las formas de entierro, desde la forma de vida y de la forma social que se dinamiza en estas comunidades. Aquí miramos de manera muy rápida estos círculos concéntricos que hacen alusión a las formas de entierro. Para estas comunidades, esta cuchilla de la montaña se colocaba la casa mayor, donde habitaba el cacique, el chamán, el tehuala, el yacha, dependiendo de la cultura, como se le denomine, dependiendo del territorio donde habita. Y en esta casa donde habitaba esta familia, se hacía a una profundidad de entre 15 y 20 metros para entrar a un vientre materno, donde iba a ser enterrado ese hombre, ese niño, esa mujer que estuvieron en este territorio del mundo de aquí, y luego pasan a Lucupacha, al mundo de abajo. Entonces esa conexión que tenían en este vientre materno, cuando se prende el fuego en el hogar, el espíritu de este ancestro sube por este tiro que se le llama en la arqueología, y habita el espacio de la familia. Y así, en la cuchilla de la montaña, la jerarquía en estas culturas se iba haciendo a medida que la montaña va bajando y los entierros van cambiando su profundidad. Y a menos profundidad se encontraban menos ajuares funerarios, y a más profundidad los ajuares funerarios eran más ricos. Encontramos oro, conchas, etc. Sin decir que lo que se encuentra en estas casitas que están acá no tiene esa riqueza cultural y esa relación con la cosmovisión de nuestros pueblos. Entonces, hacemos un dron y vamos a mirar este barrio, esta arquitectura. Al hacer el dron vamos a mirar las tumbas principales que posteriormente de que moría la persona estaban habitadas un tiempo y posteriormente las abandonaban. Arqueológicamente se encuentran estos anillos en estas tumbas principales, tumbas intermedias y las tumbas de las personas del común, llamémosle así, entre comillas, pero siguen siendo nuestros habitantes ancestrales con toda su relacionalidad de la cosmovisión. Entonces vamos a mirar esta relación concéntrica. Se determina, entramos a esa profundidad de esos 15-20 metros, la posición de los cadáveres. La mayoría de cadáveres estaban hacia un costado, mirando hacia la parte superior, hacia ese vientre materno que lo sostiene y sostiene el mundo, y en este caso a Alpa Mama, a la Madre Tierra. Entonces las ofrendas eran los caracoles, objetos de oro, esteras, cerámica, restos óseos, y para nuestras culturas en el territorio de Nariño, en los denominados quillacingas, colocaban ceniza volcánica debajo de la estera donde iban a ser depositadas. Entre estas culturas, al colocar el cuerpo del individuo, era colocado de manera fetal, en posición fetal, haciendo alusión a un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento se interconectaba con este caracol que estaba en la ofrenda, teniendo relación que el caracol se asume hacia el mar, hacia el agua, hacia las bondades de lo líquido, de la placenta de la madre, que es donde se va a depositar este nuevo nacimiento y este niño que va a nacer. Y se interconectaba con ese cordón umbilical simbólico y se arraigaba
a esa representación de la madre tierra, del Alpa Mama, y posteriormente vuelve a nacer en el Ucupacha, asciende hacia el Caipacha, hacia el Hananpacha y hacia el Caipacha. Y el chamán se sienta alrededor del fuego y vivifica esa redimensionalidad de toda esa posibilidad entre la vida y la muerte y la vida nuevamente. Ese círculo concéntrico que miramos anteriormente se mantiene en la vivienda. Aquí miramos una ilustración donde el tipo de vivienda que se hacía en los buhíos, con techo de paja, una ventana circular, el bohío se hace de manera circular y apisonado con piedras de roca metamórfica para mantener la estructura y que los vientos alisios en esas épocas prehispánicas no intervengan sobre la casa y generen enfermedades. Entonces, toda esa cosmovisión ingresa desde el Ucupacha, el Caipacha y el Hananpacha, donde se habita y las arquitecturas se mantienen. Continuamos esa relacionalidad, entonces vamos a lograr aquí adentrarnos a ese mundo. Aquí tenemos el corte de la cuchilla de la montaña, de cómo habitan, cómo estaban sus bohíos, cómo estaban relacionados con el mundo de abajo, cómo estaba la relación y la forma de la tumba y cómo es la relación de la vivienda. Cuando entramos desde la arqueología por el tiro hacia la tumba, encontramos en la parte superior la casa o el bohío donde están habitando los familiares de esta persona que murió. Y una vez que se prende el fuego, este espíritu ingresa por este tiro, por este camino y vivifica la ancestralidad, esa identidad y esa relacionalidad con la existencia de manera ética, de manera estética y de manera profunda, dinamizando toda la esencia de la existencia como tal. Y esta relacionalidad la dignifican nuestras culturas en sus platos. Hay 3 tipos de platos en la arqueología. Hay unos platos concéntricos, donde se relaciona con toda esta dimensión, unos platos que dignifican a la cruz, que se dimensiona con las direcciones sagradas, el norte, el sur, el oriente y el occidente, y hay unas dimensiones que dignifican el arriba y el abajo, porque son estas dimensiones, estas 3 esferas que dibujo aquí con el cursor, ¿sí? El mundo de arriba, el mundo de aquí y el mundo de abajo. Entonces vamos a mirar y cómo esta dinámica, esta dimensionalidad se mantiene bajo estelas comunicacionales o con orientación. Entonces la tumba, en las investigaciones que realizamos, sobre todo en comunidades quillacingas, se mantiene el cráneo del individuo en posición fetal apuntando hacia el cerro mayor, en este caso para las culturas quillacingas de Pasto, el cerro tutelar es el volcán Galera. Entonces esa montaña de fuego, ese Nina Urku, Un minuto para terminar. ¿Perdón? Profe, qué pena, le queda solamente un solo minuto y solamente quedaríamos con un minuto para preguntas. Ya, entonces paso un poco rápido y miramos esa relación ya con la energía, el samay, el arriba y el abajo, entonces cómo nuestras culturas van integrándose a esas dimensiones sagradas y cómo van acoplando toda esa responsabilidad de mantener la tierra, de mantener la vida, el kausai, dentro de las epistemologías que se manejan dentro de esta dinámica, de este simposio, y la evolución que significa el Wiñay. Entonces, miren aquí los instrumentos musicales cómo dignifican una posición frente a la existencia y a la vida con la naturaleza. Para los guaraní, el buen vivir, ñandereco. Y entonces Pachamigi entra a formar esa parte, esa visión en las sociedades y a esa comprensión de sentido, donde tienen tener la vida con las personas y existe el concepto de desarrollo, pero desde esas otras posibilidades, no como una concepción lineal, sino como una concepción del todo, una concepción universal, integral, que dignifica esas realidades. Este es el Museo Pachamigi que tenemos en el municipio de Chachagüí. En la parte posterior está la cruz del sur, la cruz cuadrada,
Entonces mire cómo se hace la orientación y se respetan las arquitecturas de estos espacios. Aquí tenemos a Mama Luz María Otavalo honrando esta cruz sagrada para los andinos. Ella es de Otavalo, Ecuador, y donde la mamita dignifica y resignifica esas posibilidades que tiene el hombre relacionado con la naturaleza, integrándonos como seres vivos, como seres que hacemos parte de ese territorio sagrado, de esa madre ancestral. Entonces la relacionalidad, la complementariedad, la dualidad y la reciprocidad se generan en cada espacio donde se vivifica y se dignifica estos territorios. Lastimosamente, finalizo un segundo. El buen vivir lo miramos desde esa posibilidad de la salud y la enfermedad y cómo nuestras comunidades no piensan de manera individual y egocéntrica, sino más bien en un proyecto de salud colectiva. Entonces, todo lo que hemos dimensionado lo llevan a la vida social y lo dignifican bajo esas estelas de la armonía y la existencia con la vida. Muchas gracias. Lastimosamente, pues no alcanzamos a mirar todo en detalle. Efectivamente, profesor, qué vergüenza, pero pues usted sabe que la agenda está un poco apretada. No se preocupe, muchísimas gracias. Tranquilo. Seguimos con la siguiente expositora, la profesora Zulma Lorena Durán, con la exposición Los servicios ecosistémicos de provisión como base de la cultura en etnias de la Amazonía. Profesora, por favor, ¿me confirma si está? Buenas tardes. Sí, señor, sí estoy. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, señora, se está confirmando perfectamente. Listo. Entonces sería como que pararan de compartir pantalla. Listo, profesora. Entonces, profesora, usted me dirá si usted quiere manejar la exposición o se la manejo yo desde acá y usted me va indicando cuándo le voy a pasar. Yo puedo compartir acá, pero tiene que Listo, entonces, habilitarme para profesor, compartir. ya le doy la autorización como coanfitriona para que usted pueda realizar el proceso. Vale, muchas gracias. Listo, profesora, ya lo puede realizar. Perfecto. Bien, entonces, ¿me confirman si ahí ya están viendo mi presentación? Sí, señora, en ese momento ya se está visualizando, está en pantalla reducida. Correcto. Perfecto, profesora. Listo. Perfecto, bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos los asistentes en esta sala. La presentación que yo voy a realizar se titula Servicios ecosistémicos de provisión como soporte de la cultura en etnias amazónicas. Este pues corresponde a un trabajo que se desarrolló entre los años 2014 y 2015, pero pues que realmente, digamos, no se habían presentado, entonces pues para mí es un gusto presentarlos en este momento. El contenido de la presentación tiene una introducción, una metodología, unos resultados. En los resultados tenemos las celebraciones culturales, los servicios ecosistémicos de provisión, los análisis de resultados, conclusiones y bibliografía. Entonces, para empezar, pues yo quiero contarles que este proyecto hizo parte de un proyecto mucho más grande que se tituló Assets, Attaining Sustainable Services from Ecosystems Through Trade-off Escenarios, digamos que fue un proyecto internacional que se desarrolló en varios países. En Sudamérica se desarrolló aquí en el Amazonas, Perú, disculpen, Perú y un país también en Malawi, África. En este proyecto, entonces, lo que se buscó fue identificar los servicios ecosistémicos que aportaban en la seguridad alimentaria y en la nutrición de los diferentes etnias indígenas en la Pedrera. Digamos que también es importante pues conocer el concepto de servicios ecosistémicos que pues, digamos desde el año 2005 viene desarrollándose este concepto. Digamos que la forma más simple de definirlo son los beneficios que nos dan los ecosistemas a los seres humanos, y estos pues se han categorizado en 4 tipos de servicios pues que están ligados a 4 funciones diferentes de los ecosistemas. Entonces tenemos los servicios de provisión, que son aquellos relacionados con las funciones de producción en el contexto amazónico, pues hablamos de carne de monte, de pescado,
de frutas silvestres, de material de construcción como madera, la hoja de puy que se utiliza para los techos de las malocas, materiales ornamentales y de artesanías como el pona, el balso, el marimá, granadillo, entre otras fibras pues, que se utilizan y que provee el bosque. También tenemos los servicios ecosistémicos de regulación, donde están pues, las funciones de regulación. Aquí tenemos todos los ciclos biogeoquímicos del suelo que permiten que haya fertilidad, los ciclos hídricos o hidrológicos que permiten que haya pues, agua en diferentes formas y estados. También tenemos los servicios ecosistémicos de soporte. En este caso, digamos, una de las funciones de estos servicios es el hábitat para las diferentes especies, tanto de fauna y flora. En el contexto amazónico, pues este hábitat, digamos, son los refugios que tienen ciertas especies como las dantas, que están usualmente ubicadas en los salados o en los cananguchales, en el monte firme, en las zonas de sabana, que pues, digamos, diferentes especies pues utilizan diferentes áreas, diferentes hábitats. Y una cuarta categoría de servicios ecosistémicos son los culturales, que están pues ligados a las funciones de información. En estas corresponde a toda esa información espiritual e histórica de creación y significado del mundo. Esos servicios ecosistémicos culturales pues tienen varias categorías como la identidad cultural, la herencia, los valores espirituales, la inspiración, los servicios estéticos, la recreación y el turismo, que pues digamos que en el contexto amazónico unos pues serán más importantes que otros. Bien, en esta presentación entonces nos vamos a enfocar en estos servicios ecosistémicos de provisión, pero cómo estos realmente influyen de forma significativa en también los servicios culturales y en este caso pues en el desarrollo y en el mantenimiento del bienestar de estas comunidades pues que durante años han preservado su cultura. El territorio donde se desarrolló este proyecto es La Pedrera. Este es un corregimiento en el departamento del Amazonas. Allí pues está a orillas del río Caquetá y digamos que está también en zona fronteriza con Brasil. Esto hace que sea un territorio multiétnico. Hay varias etnias presentes allí, como la etnia Miraña, Yucuna, Tanimuca, Cubeos, los Boras, los Carijonas, Matapí, presencia de colonos, también de brasileros y pues extranjeros de otras partes del mundo que sobre todo van a investigar muchas cosas de la Amazonía colombiana en esta zona. En toda esta comunidad entonces nosotros lo que hicimos fue seleccionar 3 comunidades. En todo este territorio seleccionamos 3 comunidades. Uno que está aquí cerquita en el resguardo Camaritagua, donde está el número 3, que es una zona muy cercana al casco urbano de La Pedrera. La siguiente zona fue el resguardo indígena Borícada, la comunidad de Borícada, que está ubicado aquí en el punto 2, digamos, era como la zona más distante del casco urbano, sobre el río Caquetá. Y una tercera zona que es donde se ve otro círculo amarillo, que es la vereda Madroño. De esta forma, pues nosotros buscamos identificar en estas comunidades cuáles eran las celebraciones culturales que desarrollaban, qué servicios ecosistémicos de provisión utilizaban y digamos que esto pues también cómo se reflejaba en el desarrollo de estos bailes. Entonces, en la comunidad de Camaritagua, las etnias principales presentes allí pues eran los Mirañas, Tanimucas y Yucuna principalmente. En Borícada, los Cubeos, Yucunas, Boras y Carijonas. Y en la vereda Madroño, que pues no estaba conformada como un resguardo, sino como una vereda, allí estaban los Matapí, Yucuna, Tanimuca y Bora. ¿Qué hicimos entonces en estas comunidades? Hicimos unos talleres con grupos representativos, hombres y mujeres, y entrevistas semiestructuradas con tradicionales, en el caso de las comunidades de Camaritagua y Borícada, pues que tenían esta figura. En estos talleres entonces se pudo identificar las celebraciones y también todos los elementos usados
y luego se hizo una categorización de los servicios ecosistémicos acorde al marco de referencia de SAICES en la versión 5.1. Entonces aquí vemos pues rápidamente algunas imágenes de toda esta metodología desarrollada en los talleres y digamos los resultados de estos talleres que después fueron digitalizados y que voy a presentar entonces a continuación. Aquí vemos entonces, perdón, en esta tabla todos los bailes que se identificaron. Vemos el primer baile del año, es el baile del muñeco. Este es uno de los bailes más importantes y representativos en todas estas comunidades porque pueden reunir hasta 300 personas y es un baile, digamos, en el que se limpia de enfermedades las comunidades. Entonces, su significado es muy importante para la comunidad y pues digamos que es uno de los que mayor requerimiento pues también de servicios de provisión requiere. En este baile la principal fruta utilizada es el chontaduro, que es digamos su época de cosecha entre enero a marzo. El baile del callarí y del chiruro también lo festejan pues las mismas etnias, está en la misma temporada y se hace con los remanentes de la cosecha de chontaduro. El baile de azaí, digamos que tanto el de azaí como el de canagucho, use, milpeso, plátano y yugo, hacen parte de un grupo, digamos que ellos engloban como bailes de pluma, pero bailes de plumas porque sus trajes típicos están, digamos, hechos a bases de coronas de plumas y en estos bailes entonces digamos que se hacen, cada etnia lo hace con frutos diferentes y pues digamos que su temporada para desarrollarlos va entre abril a septiembre, que es cuando están las cosechas de todos estos cultivos, o de frutos silvestres, perdón. No son cultivos, sino frutos silvestres. El baile de la piña, que ya es un cultivo, es algo que ellos producen en sus chagras, lo hacen entre noviembre y diciembre y es un baile que se hace a final de año, digamos que para celebrar un poco la abundancia de esta cosecha y usualmente pues su significado en casi todos los bailes es prevenir las enfermedades que pueda traer los diferentes alimentos, el clima y pues digamos que todos los espacios de la selva que ellos recorren. El baile del tablón es ya otra categoría de baile que hacen usualmente para, digamos, para despedir algún ser querido o también a veces está, digamos que parecido o se celebra cuando hay cosechas de piña también. El baile del pescado de inauguración de maloca, pues cuando se inaugura una maloca en cualquier comunidad. Aquí vemos entonces ya la categorización de estos servicios ecosistémicos para el baile del muñeco, que es el más grande y representativo en las comunidades. Aquí vemos la categorización según SAICES, entonces vemos las plantas terrestres cultivadas para propósitos nutricionales. Digamos aquí hay al menos 6 ítems que pertenecen a esta categoría de servicios de provisión. Aquí tenemos el casabe, el mambe, el tabaco, el chontaduro, la caguana que se hace a partir de plátano, el tucupí que se hace a partir de la yuca y las hormigas arrieras. También vemos en la categoría de animales animales silvestres usados para nutrición, el pescado, la danta o pecarí, que también pues es indispensable para hacer un festejo de digamos de la envergadura que ellos lo hacen. También utilizan plantas silvestres para nutrición. Aquí pues es una categoría amplia que engloba las diferentes frutas silvestres. Las plantas silvestres para fuente de energía como la leña, las fibras y otros materiales de plantas silvestres para uso directo en procesamiento. Aquí tenemos pues el número más alto de ítems donde están las semillas, las hojas para pigmentos, bejucos, cortezas, bastones y materiales para instrumentos. El agua, que proviene de fuentes superficiales, principalmente de caños o nacederos. Pocas veces se toma directamente el agua del río Caquetá, pero pues en algunas ocasiones algunas comunidades pues tienen que hacerlo. Y sustancias minerales usadas para propósitos materiales, que son pues las arcillas que utilizan como colorantes. Aquí vemos también entonces la identificación de los diferentes servicios o productos, digamos, de los ecosistemas para el baile de plumas. Es un baile ya más pequeño, entre 80 y 100 asistentes, y se hace pues dependiendo de la fruta que esté en cosecha.
Aquí vemos también entonces diferentes plantas de la chagra, los animales silvestres, las plantas silvestres, las fibras y materiales para ornamentación, las sustancias minerales, aquí tenemos la sal de monte que la utilizan ellos, y los diferentes minerales. Para el siguiente tipo de baile, pues tenemos el baile del tablón. Aquí tenemos, es un baile más o menos de 80 asistentes. Aquí pues digamos que se utilizan menos recursos. Lo importante para ellos siempre es tener el casabe, que es producto de la yuca, del almidón de la yuca, el mambe, que es producto de la hoja de coca, el tabaco, la ortiga, ya que es también un baile de limpieza, la piña, el plátano, el pescado, la danta o pecarí, la leña y la sal de monte. Digamos que cuando vemos aquí ahora ya los resultados, vemos que pues de los elementos que más se utilizan en estos bailes, pues está toda la categoría de fibras y materiales de plantas silvestres, con 27 ítems. Las plantas silvestres cultivadas para nutrición, aquí vemos entonces 20 ítems, las plantas silvestres, que son todos los frutos, como el uce, el azaí, el milpeso, y otras plantas, pues, palmas que se consiguen en la selva, 8 ítems, las sustancias minerales que se utilizan para propósitos materiales, pues ahí tenemos todas las tinturas, los animales silvestres usados como fuente de nutrición y digamos que las diferentes sustancias. Entonces aquí vemos que, y parte de lo que encontramos en estos talleres con la comunidad es que algunos bailes no se habían podido realizar porque, por ejemplo, no había suficiente cosecha. Profesora Zulma, qué pena, parece que se perdió el sonido. Bueno, como se dan cuenta, lamentablemente se perdió el enlace con la profesora Zulma. Me está comunicando que está intentando volverse a conectar. Entonces, si quieren, esperemos un momento. Qué pena con ustedes. Mientras tanto, les recuerdo que posteriormente, en unos 5 minutos, damos inicio al lanzamiento del libro. Igualmente, recordarles que por favor deben hacer el registro de asistencia una sola vez en cada aparato del evento. Y ya volvió la profesora Zulma. Sí, señor, qué pena, un corte muy rápido de internet, pero entonces, ¿qué es lo que quería mostrarles aquí en esta diapositiva? Es que todas las celebraciones culturales donde se hacen ofrendas a los animales de la selva, porque el baile del muñeco, por ejemplo, es una personificación de más de 30 tipos de animales, depende altamente de que se tengan diferentes recursos de la selva y pues es, digamos, todos estos servicios ecosistémicos de provisión. El significado de los bailes en estas comunidades pues es muy importante, ya que ayuda a prevenir enfermedades para las comunidades. Entonces, si no lo hacen, digamos que pueden caer diferentes enfermedades, o ellos lo llamarían pues cosas, digamos, negativas, enfermedades a los niños, que pues puede, digamos, ser muy grave para el mantenimiento de estas etnias. En el contexto amazónico, pues también es importante entender que los servicios ecosistémicos de provisión pues tienen un significado cultural muy alto. No solamente representan un alimento o un material, sino que representan realmente un espíritu, en el caso de los animales, a quienes se les debe pedir permiso o a quienes se les debe o los alimentos deben curarse para que puedan ser consumidos sin causar enfermedad, y pues esa curación se hace a través de todos estos bailes y de los cantos que ellos realizan durante estos bailes. 4 minutos para terminar. Gracias. Sí, ya entonces para terminar quiero mostrarles aquí
otras investigaciones que se hicieron en esta misma comunidad, donde se identificaron los servicios, los lugares o unidades prestadoras de servicios ecosistémicos culturales más importantes para las comunidades eran los caños, el Cerro Yupatí, los lagos y el río Caquetá, que a su vez pues eran también sitios reconocidos en este otro proyecto Assets, que también cita Ramírez, como sitios proveedores de estos servicios de provisión. Y adicionalmente, pues en este estudio mostraron que las áreas para medicinas y elementos ornamentales para bailes habían estado disminuyendo, pero que las áreas para carne de monte, pescado, materiales como paja, pues habían aumentado. Entonces, digamos que hay algunos tipos de servicios de provisión que es importante que entren a planes de manejo específicos para pues no poner en riesgo el desarrollo de estas celebraciones. Por último, entonces quiero pues concluir que los marcos de referencia para clasificar los servicios ecosistémicos no se ajustan del todo adecuadamente al contexto de las culturas amazónicas, por lo que vimos que los servicios de provisión también prestan servicios culturales. Las comunidades indígenas de la Pedrera dependen de la provisión de alimentos, fibras, agua y minerales para conservar su cultura, en especial los bailes tradicionales. Si se pierden o disminuyen los servicios ecosistémicos de previsión, se perderán aspectos culturales, afectando el bienestar de las comunidades y la riqueza cultural. Y pues la celebración de estos bailes son los espacios para que haya una transmisión de conocimiento tradicional entre generaciones y pues que haya una cohesión en sus, digamos, como sociedad y como comunidades. Entonces, eso era pues lo que quería mostrarles. Muchísimas gracias por su atención. Profesora Zulma, muchas gracias por su exposición. En este momento iniciamos el espacio para las preguntas. En la sala se encuentran los dos expositores, entonces si quieren hacer las preguntas, por favor, especifican para qué expositores. Quedamos atentos. ¿Ninguna pregunta para ninguna de las dos exposiciones? Bueno, doctor Luis, doctora Zulma, dado que el auditorio no tiene ninguna pregunta y no han escrito nada por el chat, pues entonces podemos dar por terminada esta participación. Les recuerdo que en 2 minutos estamos iniciando el lanzamiento del libro, entonces los invito a que vuelvan nuevamente a la sala principal para integrarse a esta. Muchas gracias por sus aportes y por el conocimiento que nos han impartido el día de hoy, estimados exponentes. Igualmente a los asistentes por su acompañamiento. Muchas gracias. Hasta luego.